Bueno, ahora, después del coffee break, llega el momento de la entrevista. Este momento de la entrevista se lo vamos a hacer a Tony Segarra, que yo creo que ya por todos ustedes es conocido. La primera, una introducción acerca de su persona, y es licenciado en física, cosa que no sabía. Bueno, ahora sí lo sé, obviamente, no sabía cuando empecé a saber de ti. Aunque nunca ejerció, una carrera con la que difícilmente uno se puede buscar la vida, y quizás este fue un buen estímulo para emprender. Tuvo claro que su vocación era escribir novelas, pero por eso estudió esta carrera, aunque después las circunstancias de la vida lo llevaron a escribir anuncios, y es así como se define un tipo que escribe anuncios. ¿Segarra? Muchísimas gracias. Me hace, ¿eh? A mí más. Y sobre todo también dar las gracias a Félix, que gracias a él nos hizo el contacto, y que dos, pues, hablando un poquito. Bueno, pues, Tony, yo te voy a hacer una serie de preguntas, pero yo voy a empezar con una batería de preguntas que se hacen en una academia de cine de Estados Unidos, cuyo director entrevista ahora a artistas consagrados que en su día fueron alumnos. Y entonces empieza con una serie de preguntas un poco para que el público lo conozca mejor, y la entrevistadora también. Entonces, voy a empezar con esta batería de preguntas que tienen un tinte algo más personal para poder conocerte un poquito mejor. ¿Dónde naciste y creciste? En Barcelona, y crecí en Barcelona. He estado toda mi vida en Barcelona, salvo un año y medio que viví en Madrid. Y la mili, obviamente. Y la mili. Antes se hacía la mili. ¿Le hiciste todo en Barcelona? No, la mili la hice en Valladolid, pero... ¿En Valladolid? Sí. Con mucho frío. Con mucho frío. ¿Cómo fue tu infancia? Feliz. La infancia feliz. Somos 6 hermanos, somos 6, una familia estupenda, así que no, bien. Como toda infancia, yo creo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu nombre en tu partida de nacimiento? José Antonio. ¿Y tuviste algún mote cuando eras pequeñito o jovencito? No, me imagino, siempre tenía motes por el Segarra, sí. Así que Cigarra, en fin, es fácil imaginar. Pero bueno, no. Y luego además yo me llamo Alegre, de segundo apellido, que también se derivaba en cosas tipo triste y cosas así. Da un poco de juego. Sí. Pero no han sobrevivido ninguno. No. Algunos sí, pero me lo voy a obviar. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Francisco. Mi padre murió, pero Francisco. Sí, ¿y a qué se dedicaba tu padre? Mi padre y mi madre tienen todavía una imprenta. Una imprenta, o sea que tu padre era empresario. Sí, sí, sí. Y la imprenta en aquella época tenía mucho que ver con la publicidad, ¿eh? Una imprenta de los 60, 70 tenía siempre un estudio, básicamente de diseño gráfico, porque mucho cliente que quería un catálogo, que quería un póster o que quería cualquier cosa, quería que se lo diseñaran también. Y yo, de hecho, empecé a trabajar en cosas relacionadas con publicidad en la imprenta. O sea, que tu padre era empresario, y esto, por ejemplo, a ti te influyó mucho a la hora de tener un concepto de emprendedor, o era un empresario más de tinte o de corte conservador. No, me influyó, yo creí en lo negativo. Es decir, mi padre murió cuando yo tenía 15 años de infarto. Yo lo adjudiqué al estrés. Supongo que tuvo que ver, pero no solamente eso, pero yo se lo adjudiqué. Y durante muchos años pensé que yo no quería ser empresario, que eso era una cosa y que prefería ser un empleado bien pagado. Y así hice mi carrera en publicidad hasta que no me quedó más remedio que montar una agencia. Es decir, que he llegado, digamos, a ser empresario con mis socios de una manera casi natural, ¿no? Yeah. La única manera de progresar en el oficio en un momento determinado fue montar tu propio proyecto, ¿no? Bueno. Es que no quería, fue un poco una cosa contra natura, ¿no? Yo tampoco quería. Bueno. Yo tampoco quería trabajar lo justito y Yo pasármelo también, pipa. yo también. De hecho, Eso me lo recuerda a mi madre muy a menudo. Tú no querías trabajar, ya. Sí, a mi madre me decía lo mismo, dice, mira que tú, y yo en la universidad me alquilé un piso en la calle de los Bares para salir de lunes a domingo. Claro. Y mi colega me silbaba, se veía que era ella, bajaba, y sobre todo tenía el cuarto de baño muy cerquita, que era muy cómodo. Claro. Lo que pasa es que también es cierto que no tengo la sensación de que trabaje mucho, porque cuando te gusta mucho lo que haces, esa sensación es difícil de tener, ¿no? Bueno, yo de hecho, por ejemplo, yo estudié Derecho. Yo soy abogada, fiscalista y urbanista. Tu Derecho y yo Filología, y mira dónde estamos. Exactamente. La Universidad Española. La Universidad Española, ¿no? Exactamente. Y la mentalidad española, la formación. Yo quería hablar también, bueno, que no vamos a hablar en esto porque yo creo que esto sería ya como si dijéramos una conversación demasiado extensa acerca de la formación en este país, la vocación, etcétera. Bueno, Esto daría ya para una tesis, ¿no? Yo creo que rápido, ¿eh? También. Sí.
pero... Es un desastre, punto. Es un desastre, punto. Sí, exactamente, se puede definir rápido. Pero desde luego, que te dije lo de Derecho porque no me gustaba nada estudiar Derecho porque tenía memoria, punto, no había nada de vocacional. Y además... Yo estuve a punto de hacer Derecho porque ¿Sí? cuando eras de letras, marcadamente de letras, Exacto. te hacía una especie de test psicotécnico que siempre acababa en Derecho, porque era la Sí. única carrera de letras que tenía más salida, ¿no? Y Y además tus padres te decían, no, bueno, se supone que te da prestigio de que los padres te haz Derecho y inculcaran. tal igual. Sí. Cuando decidí hacer Filología tuve problemas con Filología, ¿dónde se va, no? A ningún lado. Claro, aquí. ¿Y cuál es tu palabra preferida? ¿Mi? Palabra. No tengo una palabra preferida. ¿No tienes una palabra preferida? No, y además me negaría a tener una palabra preferida. Sí. Hay, ¿Y alguna hay muchas. ¿Y alguna? Pues dime alguna. ¿Palabras sueltas? Sí. No lo sé. Bueno, no palabras como conceptos, sino al revés, no palabras como palabras. Palabras como conceptos. Yo diría verdad, felicidad. Y alguna que Concepto. Alguna que detestaras como concepto también. ¿Eh? Alguna que detestaras como concepto también. Que deteste como concepto. Sí, quiero decirte, no como término, sino como concepto. Mediocridad, seguramente. Es una lacra. Y esta última pregunta que te voy a hacer en cuanto ha sido un copia-pega, te digo la verdad, de este programa, que me gusta muchísimo verlo, por cierto, que mi hermana y yo nos lo perdemos cuando vamos a casa. Es este del Actors Studio, ¿no? Exactamente. Sí, conozco. Hay una pregunta que me gusta mucho, que Mickey Rourke, por ejemplo, lo respondió de una manera que nos hizo muchísima gracia en casa, todos saltamos unas carcajadas, y es la siguiente: suponiendo que existe el cielo como tal, como concepto, y suponiendo que creas en él, cuando llegues al cielo, ¿cuáles son las dos primeras frases que te gustaría escuchar? ¿Que me gustaría escuchar o que Sí. yo...? No, que te gustaría escuchar. Te reciban con dos frases. Pues seguramente me gustaría escuchar Padre esperándote o algo así. Si es que eso existe. Exactamente. Como te decía Mickey Rourke, a él se le murió un hermano en el cual lo quería muchísimo y para él fue muy dramático que se muriera. Porque además... dijo algo parecido. Y dijo algo parecido, dijo, me gusta tu hermano y a la izquierda están las chicas. Mucho mejor. Bueno, supongo que mi padre me informaría sobre eso. Sí. Bueno, ahora vamos ya un poquito a las preguntas por las cuales te han traído aquí. Muchísimas gracias por responder estas primeras, que siempre ayudan a conocer a la persona. Nada. Y esto ya va un poco relacionado a la gente que ya se está buscando la vida y estamos muy complicados, pero yo creo que el tiempo es complicado y bueno, porque nos hace buscar y encontrar quien se meta en el hoyo, encontrar en nosotros una serie de límites, es decir, sobrepasarlos y descubrir muchísimas virtudes de nuestra persona. Entonces, ahora un poco se nos pide vocación, ¿no? O sea, encontrar tu vocación, tener una idea, diferenciarte, pelear por ella y echarle 10.000 horas, todo esto como base, para empezar. Bueno, ya está, ¿no? Para empezar porque también hay que darle la importancia de vida. En muchas ocasiones tenemos una idea, pero si no tenemos, como si dijéramos, la capacidad de ejecutarla o algo más, ya estamos perdidos. Yo diría que hay que tener unas cuantas ideas, con una... Sí, entonces, básicamente, ahora mismo estamos en ese panorama. Yo, por ejemplo, todavía me encuentro en un panorama en el cual estoy dándolo todo todos los días para salir adelante. Bueno, prácticamente todos estamos en esa. Entonces, pero hay mucha gente ahora mismo que está en la casilla de salida. Entonces, tú un día estuviste en la casilla de salida y con todo tu bagaje y experiencia a tus espaldas, la gente, más que nada, sí, no me gusta hablar de consejos, pero bueno, sí, podríamos decir... Ya, no sé si es fácil. Bueno, yo estuve en esa casilla de salida en un mundo mucho más ordenado. En ese sentido más fácil y también más aburrido. Yo creo que la mala suerte de vivir en unos tiempos bonitos como estos, que yo creo que son muy bonitos y muy estimulantes, es que son desordenados, caóticos, complejos, confusos, y entiendo que en algunos momentos muy angustiosos. Yo diría que el único gran consejo que hay que dar en estos tiempos, y que yo insisto, tú dices, en estos momentos se nos exige tener una vocación, no se nos exige. En la universidad, cuando yo hablo de la vocación, los profesores me regañan y me dicen, no les hables de la vocación, porque vocación es una cosa de unos cuantos privilegiados que la tienen, un don que te concede Dios o quien sea, o Mahoma o el que toque,
y que la gente no tiene, hay que decirles que se esfuercen, que trabajen, que se sacrifiquen. Aquello para lo que tienes alguna facilidad, aquello con lo que te gustaría pasar el resto de tu vida o lo que toque. Y hay que encontrarlo, y existe. Y además no hay una sola vocación. Yo creo que todos hay varias, sí, todos tenemos 3, 4, 5 cosas que nos apetece hacer. Y hay que decirlo muy, muy insistentemente porque el futuro es muy competitivo. Está siendo y será más competitivo, muy complejo. Hay un montón de millones de chinos y de indios estudiando en buenas universidades que se van a poner en el mercado. Va a ser la competencia de los chavales que empiezan ahora. Y por tanto vas a tener que trabajar un montón. Siempre, pero seguramente más. Y vas a tener que ser muy bueno en lo que haces. Si no encuentras eso en lo que realmente eres bueno, para lo que tienes facilidad. Yo creo que además la facilidad, de alguna manera, es uno de los principales problemas para detectar la vocación. En general no te fías de aquello que no te cuesta. Es decir, no, te parece que no es serio, que no es... Yo viví esa sensación con la publicidad. A mí la publicidad no me costaba. Yo estaba con literaria, que sí me costaba y que jamás emprendí, y yo pensaba que esa era mi vocación real, porque eso era difícil. Y en cambio lo que me salía fácil, jamás le di mérito hasta que un día, de pronto, ya con 30, casi, decidí que sí, que aquello era lo que quería hacer, ¿no? Pero me costó mucho darme cuenta de que mi vocación era aquello que más fácilmente hacía. Y eso muy a menudo se convierte en un obstáculo. Pero si hay algo que dar un consejo es, sobre todo, por encima de todo, encontrar la vocación. Tal. Es una gran verdad que en muchas ocasiones pensamos que lo que nos es fácil no es apto para dedicarte a ello justamente por la palabra fácil, ¿no? Porque nos han inculcado que todo es con esfuerzo, que es todo sufriendo, que todo es luchando, cuando en muchas ocasiones aquello que tienes facilidad para hacer es justamente lo que te tienes que dedicar. Yo esta vocación la encontré, por ejemplo, buscando, haciendo un viaje introspectivo. Y me acuerdo que leía poder que cosas me dieran pistas y sobre todo si un viaje introspectivo, un viaje interior que guiaba el viaje exterior. Y por otro lado me acuerdo que decía, ¿qué es lo que hago yo todas las mañanas? Nada más levantarme. Y me acuerdo que lo que hacía era hacer así automáticamente para encender el ordenador, o sea, lo hacía automático y después apagar el despertador. Es decir, que me parecía todavía mucho más útil encender el ordenador y entonces, claro, aparte sé cómo pensar que quizás mi vida podía estar relacionada por ahí, ¿no? La calidad es dar aquello que prometes y eso confiere credibilidad. Si hablamos con las encuestas que se hacen a los consumidores finales, ellos confieren la mayor credibilidad al medio de comunicación más antiguo de la historia, que es el boca a oreja. Sí. Y casi en un lugar no al spot publicitario. Es decir, dando un paso hacia adelante en lo que es honestidad, mucho más actualmente que antes. El spot publicitario no es una herramienta de credibilidad, es una herramienta de difusión masiva. Son distintos los objetivos. En esa medida, cuanto más masivo es, más difícil que tenga credibilidad. Para informar o para seducir o para manipular a mucha gente a la vez. Para eso se inventó. Y bueno, teniendo en cuenta que ahora la financiación de las empresas se está yendo tecnológico más que, es decir, por la publicidad, digamos, online, más que por la tradicional. Teniendo este panorama delante, y tú como publicista, vamos a llamarlo de los medios tradicionales. Del siglo pasado, digamos. Del siglo pasado, también del actual. Esto, porque nos tienes mucho más que enseñar, que muchos quedan por ahí de enterados de la vida. ¿Qué es publicidad actualmente para atraer la financiación de la empresa frente a la publicidad online? O sea, ¿qué recursos tiene? ¿Qué recursos? No te entiendo. ¿Qué recursos tiene la publicidad? ¿Qué recursos tiene la publicidad actual? ¿Qué recursos podría utilizar para atraer más financiación de las empresas que ahora mismo están con el mundo online en la cabeza? Puesto que la publicidad tradicional no ha muerto bajo ningún concepto, sigue muy bien. Yo creo que ¿no? Tenemos una tendencia natural, lógica, por otro lado, a compartimentar, a categorizar, a establecer disciplinas, especialidades, y no hay... la realidad es muy tozuda, la realidad constantemente te obliga a mezclar todo, ¿no? Es decir, las barreras siempre fueron difusas, pero ahora son espectacularmente difusas. Entonces no hay publicidad tradicional y publicidad online, es una cosa, digamos, magma conjunto en el que hay que vivir, en el que hay que sobrevivir, ¿no?
Yo creo que lo que le ocurre a la gran mayoría de las empresas y a la mayoría de las marcas, lo que nos ocurre a todos, es que no tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando y probablemente no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar meses, años, ¿no? Y estamos todos, eso es lo bonito del momento, experimentando, intentando aprender, intentando comprender, probando y equivocándonos. Entonces, yo creo que la mayoría de las empresas buenas ya saben que tienen que experimentar, pero lo que hay que decirles es que es un momento de experimentar y, no de demasiadas certidumbres. Nunca lo ha sido, las certezas en realidad no existen, o existen pocas, pero en este momento menos. Y por tanto lo que hay que hacer, yo creo que ganará aquel que más invierta en probar y en equivocarse. Cuantos más errores cometas, más fácil estarás, más cerca de acertar. Y de construir tu propia combinación de que no está separado, ¿no? De esa nueva comunicación. Digamos, Internet ha venido a cambiar la comunicación globalmente. Lo tradicional, lo que sea, ¿no? Todo a la vez. Creo que también me parece interesante la idea de que cada marca encuentre su manera de hacer. Porque una de las cosas que ha traído, digamos, la fragmentación brutal y la inmensa potencialidad de Internet, que no hay un solo camino, ¿no? Venimos de un mundo publicitario en el que había 1, 2, 3 caminos sencillos y no había que salir de ahí. Y eso nos da la sensación de que tenemos que regresar a una única fórmula, ¿no? Que tenemos que encontrar otra vez un camino simple para comunicarnos. Yo creo que eso se acabó para siempre. Totalmente. Si el escenario es complejo y está fragmentado, está roto y es complejo. Y por tanto no hay que pretender encontrar solución a nuestros problemas. Por lo tanto, cada marca deberá encontrar la suya. Y a eso deberían dedicar inversión. Ahora yo te voy a hacer una pregunta de profesional de la comunicación online a profesional de la comunicación offline, podemos llamarlo así, que ya sabemos que es prácticamente, está todo mezclado. Pero como te dije, yo en su día... Seguimos separando. En su día inauguré la marca Evax junto con W en redes sociales. Y hace años, en el año 2010, ya estaba inaugurada la marca, pero ya con la estrategia y con mi presencia, bueno, pues hicimos ya un poquito más, ya la llevamos adelante y la verdad es que fue una muy buena experiencia. Entonces estaba todo lo que era la comunicación en redes sociales y estaban los spots publicitarios. De los spots publicitarios gustaban mucho, pero por ejemplo también hay un sector que siempre es crítico con el anuncio de higiene íntima femenina, siempre es crítico. Y entonces ya yo te hablo de este ejemplo porque lo conozco más por persona, pero ya podemos hablar de muchísimos anuncios. Yo no digo que las hayas hecho tú, sino yo hablo en genérico. Si son de Evax, seguramente sí los hicimos nosotros. Muchos anuncios, lo sé. Muchos anuncios, ya lo en genérico, que cualquier agencia los haya realizado, que haya un público que es crítico. Es decir, donde tú puedes medir y ver que hay una masa crítica interesante, es decir, que hay importancia criticando un anuncio porque no les gusta. ¿Ustedes escuchan este tipo de críticas? Por supuesto, y se escucha y con mucha atención desde mucho antes de que existieran redes sociales. Yo recuerdo que yo llevo trabajando para unos 22 años y recuerdo, y siempre han testado, ellos siempre han invertido mucho en saber qué opinaba el consumidor de su comunicación y de sus productos. Y recuerdo que siempre se buscaba, o sea, una investigación de un anuncio en el que no aparecía un porcentaje de gente, a poder ser mínimo, pero un porcentaje de gente que protestase, significaba que el anuncio no funcionaba. Es decir, claro, uno cuando, eso que dice a menudo Risto, el Crichton, eso de que si dices algo y nadie se enfada es que no has dicho nada. Es que no has dicho nada, sí. ¿Frase? Sí. Es claramente así, es decir, una marca muy querida tiene que tener detractores por definición. Si no, es una marca que no afecta a nadie, que no le importa a nadie, que no a ningún... Sí, totalmente. Entonces, hombre, la facilidad de hoy es que eso lo tenemos, digamos, en directo y que probablemente podemos hablar y podemos saber más cosas y que en algunos casos, si nos hemos equivocado mucho, pues podemos rectificar, ¿no? Claro. A veces también meter la pata. Es decir, hay una situación pública de lo que antes era más privado, ¿no? Y más destructivo y más beneficioso también. Pero siempre se ha escuchado y siempre hemos querido que esa gente que odia, digamos, los anuncios de Evax los siga odiando, ¿no?
Vale, lo tendré en cuenta. Mientras sean pocos. Mientras sean pocos, sí, que no sean demasiados. El concepto de paper wall, es decir, las paredes de papel, son esas paredes, son esos obstáculos que nosotros nos creemos que tenemos a la hora de plantearnos un salto hacia adelante, pero fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Tengo un proyecto, pero probablemente ya habrán pensado más de uno y no ha salido adelante, si no ha pensado nadie en ellas porque esto no va a funcionar, no creo que nadie me dé dinero y de repente pues nos atrevemos, damos un paso hacia adelante y es que hay un tío que cree en ti y te financia el proyecto. Si es adecuado, te das cuenta que si nadie pensó porque a lo mejor tú tenías otra perspectiva la cual sí que los que tú pensaban que, o sea, tú pensabas que eran grandes muros de 1 metro de grosor y de repente son paredes de papel que fácilmente una vez que uno se enfrenta a la situación. Yo sé que muchas se acercan intentando derribar ese muro y decir, bueno, me voy a presentar ante Tony Segarra, le voy a plantear mi proyecto, sea cual sea, tenga la forma que sea, pero me voy a presentar delante de él. Entonces, a mí me gustaría saber qué característica o qué tipo de características valoras más a este tipo de personas a la hora de presentarse ante ti y presentarse su proyecto con ilusión y que haya derribado todos estos miedos y decir, venga, ya no porque, ya, sí, por presentarse ante alguien que les pueda ayudar en un momento determinado. Es difícil porque tiene que ver más con la química que con la física, yo diría, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho con que esa persona te traslade una sensación interesante, ¿no? Para empezar, el proyecto tiene que estar bien. O sea, rectifico, no tiene que estar bien, sino me tiene que interesar. Si me viene a contar un proyecto, a mí me tiene que parecer interesante a mí o a alguien de la agencia a quien yo crea que le puede interesar. Por tanto, el proyecto tiene que tener unos mínimos fundamentales y eso no siempre ocurre. Es decir, claro, ocurre poco, digamos, ¿no? Lo siguiente, yo creo que es esa sensación de, en esa persona que, como te lo está contando, hay algo en él, ¿no? Eso se produce, o que desconfíes, ¿no? A veces te cuentan un proyecto interesante, pero dices, bueno, qué pereza trabajar con esta persona, ¿no? Y eso se produce en nuestras relaciones diarias constantemente, ¿no? Eso que decía Vigas Luna, de yo nunca trabajo con alguien con quien no me pudiera ir a comer, ¿no? Bueno, pues eso es un buen, es un buen test, ¿no? No te irías a comer con cualquiera, ¿no? No, para nada. O sea, yo creo que buen proyecto, sensación de química personal interesante y luego hay algo de intuición que a veces aciertas y a veces no, pero que se produce yo creo que de inmediato, ¿no? Esto está bien, ¿no? No sabes muy bien por qué. Afortunadamente, yo creo que si estas cosas, el día que se descubran, si el día que el neuromarketing y estas cosas funcionen, yo me tendré que retirar, porque al final yo creo que la gracia de este asunto está en la parte de misterio y de magia y de libre albedrío que tiene. Sí, está claro. Yo, mira, seguiré preguntando muchas cosas, pero aquí está el señor regidor que me está mirando con cara de asesino en serie, pero bueno, esto... Es un asesino en serie. Es un asesino en serie, exactamente. Un gallo tapado. Esto... voy a hacerte la última pregunta y ya acabamos. ¿Que siga? No, que si no hay preguntas, que siga. Bueno, no sé. Vale, yo sigo. Muy bien. Dile si hay preguntas. Todavía no ha salido su serial killer, con lo cual puedo seguir preguntándote. Bueno, la pregunta que está relacionada con esta, básicamente, es... también es que me gusta mucho preguntarte cosas sobre tu persona. Pero tiene que ver con esta pregunta. Estos muros que en un principio te parecieron muros y que al final fueron, pues eso, el concepto de muros o paredes de papel. ¿Recuerdas aquella vez que estabas tú, bueno, pues empezando, que tú se te hacía un mundo el qué? Y que después te enfrentaste y viste que las cosas no pueden ser no serían tan difíciles. Otras, en cambio, sí que son difíciles. Tengo más esa sensación con los proyectos del día a día, es decir, con las campañas. Es decir, la sensación, un poco esa sensación del bloqueo, ¿no? Los muros me parecen en campañas que de pronto no sabemos cómo desarrollar, o la sensación muy, muy frecuente de que todo lo que has conseguido en la vida es suerte y que a partir de ahora se te va a acabar y que no eres tan bueno como los demás dicen de ti, que en realidad todo ha sido una farsa. Eso se produce con relativa frecuencia. Yo creo que en general, entre los que nos a oficios que tienen que ver con una constante creatividad, ¿no? Yo creo que la creatividad la aplicamos todos, ¿no? Pero, como te he dicho antes, en la profesión, yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir una profesión muy organizada y muy reglamentada y además, en el momento que yo empecé, de mucho éxito, ¿no? Por lo tanto, no tuve realmente la sensación de tener en la profesión en la que quería.
de una manera muy natural y muy orgánica, uno iba progresando, le iban haciendo ofertas, ni siquiera las tenías que hacer tú, ibas llegando a los sitios que te interesaban más o menos con una cierta facilidad, y eso hay un momento que se rompe, pero en el momento en que se rompe yo ya tengo una carrera más o menos establecida. Los muros se me producen eso, se me generan en el trabajo, sí, con frecuencia. Y ahora yo te voy a hacer una preguntita así, ahora que nos está escuchando poca gente. ¿El creativo publicitario, por qué tiene tanto ego? Bueno, porque si no, no sobrevive, ¿no? Porque vas a una gente más moderna del Raval y aparece con un gato pegado en la cabeza, parece que te miran como, por Pero favor. eso es estupidez, en todo caso. Sí. ¿Por qué tienen esa buenas ese ego? Yo creo que porque somos seres de una profunda inseguridad, de una profunda fragilidad. Yo siempre digo que mi trabajo consiste en el management de actividades. Yo dirijo un equipo de 20-25 personas, todos ellos con mucho ego, incluido yo, y manejar en rechazar ideas, el 90% del tiempo. Ideas en las que alguien se ha implicado emocionalmente, porque son ¿no? Pequeñas obritas de arte, ¿no? Pequeñas historietas, pequeños chistes, pequeños poemas, ¿no? Que la gente construye para vender un producto o una marca, ¿no? Y al final, lo quieras o no, profunda. Es como presentarte un examen constantemente, ¿no? Y sabes que ese examen la mayoría de las veces va a ser suspendido, ¿no? Primero por mí, porque yo tengo la responsabilidad de decidir qué va y qué no va al cliente, que se presenta. Y luego por el cliente, que luego voy yo a presentar al cliente y el cliente me dice que no a mí, ¿no? Entonces, esa sensación te obliga a tener, por otro lado, un refuerzo enorme pues eso, de ego, de lo que sea, algo que te permita sobrevivir a ese constante fallo, ¿no? Ese constante fallo. Yo creo que esa es la razón, o por lo menos quiero creer que esa es la razón, que hay una necesidad de mantenerse fuerte, ¿no? Por eso insisto tanto en la vocación, porque nosotros tenemos un trabajo que si no tienes vocación, si no te gusta realmente, es agónico. Es muy duro. Tremendo, tremendo. Es estar de oposiciones a notarías cada semana. Es muy duro, sí que es muy duro. Bueno, pues yo, Tony, ya para terminar esta entrevista, probablemente habrá gente del público que te quiera hacer muchas preguntas. Ya para terminar, te voy a hacer ya también una pregunta que no sé si será según, puede que sea fácil o no fácil de contestar, pero ¿para qué sirve tu vida? ¿Para qué sirve mi vida? Sí. Yo tengo la sensación de que uno está aquí para básicamente dos cosas que cada vez tengo más la sospecha de que son una, que es aprender y querer. ¿Y? Y querer. Querer. Y ya te digo que empiezo a sospechar que las dos son la misma, o que tienen mucho que ver. Ya está. Y luego, en términos profesionales, nuestra misión a tres cosas: a hacer buen trabajo, divertirnos lo más posible y ganar el máximo dinero posible. Y si combinas las tres cosas, la cosa A ver si me lo cuentas. Claro. Si haces bien las dos primeras, la tercera llega. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, imagínate, muchísimas gracias. Ahora, a las preguntas. Dayana, sí, dime. Tenemos una pregunta de Eda. Ada te pregunta, ¿cuál fue la primera campaña que tuvo el suficiente éxito para darte la credibilidad en tu carrera? Pues tuve la inmensa suerte de que con 25 años llegué a Contrapunto Madrid y caí en medio de un proceso de la primera campaña de Radio Televisión Española. Cuando empezaban las televisiones privadas, no había televisiones privadas, yo soy de esa época. Había la 1 y la 2, y entonces iban a llegar las televisiones que dirigía entonces Pilar Miró, una directora de cine, decidió hacer una campaña para prepararse para la competencia, ¿no? Y entre los muchos spots hicimos uno en el que yo pude participar, que había un perrito que hacía la maleta y se iba de casa, una perrita que se llama Pipín, y ese anuncio ganó el primer gran premio de Cannes para España. Primero, y ha habido otro más, han habido dos en la historia, pues el primero fue, en el año 89 fue ese. Claro, a los 25 años encontrarse con eso fue... Hola Tony. Hola. Tu ponencia la hemos visto o la hemos recibido, la hemos vendido como el gran publicista que no está en redes sociales. Quiero saber si no estás en ninguna red social y si es así, ¿qué valor ves a las redes sociales? ¿Y por qué? ¿Es posible? Te pregunto. Mi red social favorita es ir a comer con mis amigos, por ejemplo. No estoy en Facebook, no estoy en Twitter, estoy en Instagram de una manera discreta para seguir a mis hijas. Sigo a gente en Twitter a través de Flipboard porque me interesa seguir a alguna gente, pero no me interesa estar.
Y tiene que ver sobre todo con un consejo. Cuando empezó la era de Internet, tuve un tipo al que, Dani, no sé dónde andará, al que nombré asesor presidencial para asuntos del nuevo milenio, le hice una tarjetita con eso, y al que le preguntaba todo lo que quería saber sobre Internet en un momento en que nadie sabía nada. Y recuerdo que él estaba fascinado con que yo era el único tipo de la agencia que no tenía ordenador. Y siempre me dijo, Tony, haces bien, mantente alejado. Un poco como, yo no puedo hacerlo. Es obvio que no he podido seguir su consejo a rajatabla, pero sí he llegado a una conclusión, que es que yo no soy nativo digital, tengo 52 años, estoy incapacitado para entender este mundo de una manera natural. Pero no estoy incapacitado para entenderlo de una manera a distancia, con perspectiva. Ocurren tantas cosas y nos fascinan tanto que eso es un peligro también. Y por tanto yo procuro mantener una cierta sensación de distancia cuando puedo, porque tengo el mismo asombro que tenéis todos por todo lo que está pasando, ¿no? Pero si me puedo mantener a distancia, me mantengo, ¿no? Y con las redes tengo un poco esa sensación. Creo que me volvería un adicto de una manera inmediata y procuro mantenerme con una cierta distancia, entenderlas desde la perspectiva de un no nativo digital. Espera, Erasmus, que te den el micrófono para que se escuche. ¿Eh? Que a nivel personal, ¿cómo lo gestionas esta? Pones lejano de las redes sociales, pero ¿cómo aconsejarías a tus hijos? ¿Te piden consejo? ¿Les pides tú a ella? En el tema de redes sociales son ellas mis asesoras, claramente. Es decir, mi relación con Facebook, por ejemplo, es a través de... Que, por cierto, ya no existe como red social para los jóvenes. Es decir, yo no había entendido que WhatsApp era una red social y ahora me doy cuenta de que lo es, ¿no? Y lo sé porque mi hija de 13 años es mucho más de eso y de Instagram y ya no es de Facebook, ¿no? Por tanto, bueno, voy viendo, digamos, la evolución a través de ellas y aprendo más bien de ellas y de la gente de la agencia, de la gente a quien preguntas, ¿no? Yo creo que es imposible no estar en las redes sociales. Otra cosa es participar directamente de ellas. Yo supongo que para el que le resultan útil es imprescindible. Si a mí me resultaran útiles, lo haría, ¿no? Si tuviera que, por ejemplo, que construir una pequeña audiencia para cualquier cosa, para vender un libro, para decir algo que creo que tengo que decir, lo haría. De momento no tengo esa necesidad. Aquí. Diana Campos, vía Twitter, pregunta, ¿por qué no crees que el neuromarketing es una buena estrategia? No digo que es una buena estrategia. Digo que el día que se confirme que unos electrodos podemos saber lo que piensa la gente y lo que y con eso construimos los mensajes, yo no tengo ningún sentido en la profesión. Eso es lo que digo. Me retiraré y ya está. Me dedicaré a plantar cebollas. ¿O? No, la última pregunta, Nuria, déjale hablar. Espera que te den el micrófono. Claro. Hola, Tony. Me gustaría preguntarte, como parte de la organización, ¿por qué has aceptado venir a este evento y compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros? Sabiduría ninguna, menos en esto. Básicamente, la verdad es que me cuesta decir que no. Pero... A partir de ahora te van a llover una de invitaciones. Ya voy a bastante que no, pero casi nunca digo que no a cosas que tengan que ver con lo que viene. Con las redes sociales, con Internet, no me llaman tanto porque no soy un experto en eso y por lo tanto cuando me llaman trato de venir para aprender. Pues nada, muchas gracias. Yo pensaba también Manuela es muy convincente, ¿eh? Y siempre, no sé cómo se lo hace, pero gracias. Bueno, también llamamos a Pablo Iglesias para que viniera, que nos dio pero es que el hombre está saturado. Está ocupado, sí. Está muy ocupado. A pesar de que la campaña se la hacen, ¿eh? No tiene que hacer. Sí, pero... Hoy, por ejemplo, Chana Bárcenas, que se da 500.000 de votos. Sí, totalmente, sí. Estaba saturado. Si hubiese venido también aquí el pollo que estuviese montado. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido Gracias todo un a vosotros. placer. Y nada, pues encantada de tenerte aquí, de haberte conocido un poquito mejor. Muy bien. Muchas gracias.